Hola, ¿qué tal están? Acá el extranjero mental en un nuevo podcast. Más bien en una nueva temática que creo que empezaré a subir no solamente a Spotify, sino que también a mi página del extranjero mental, ¿no? Esta temática va a tratar sobre reaccionando videos, ¿ok? Hoy vamos a reaccionar a un video que se llama Marxismo Cultural, que es en 4 minutos. Obviamente siempre están estos videos llamativos, ¿no? Que aparecen, Kant en 15 minutos, te explico el noumeno y el fenómeno, la ley permisiva y prohibitiva de Kant, de la paz perpetua en 5 minutos. Bueno, esto es marxismo cultural en 4 minutos. Para aquel que no sepa, el marxismo cultural es un término que lo usa despectivamente la derecha para usarlo en contra del marxismo, ¿no? En contra de la izquierda. Lo que voy a hacer básicamente es hacer una crítica a esto, si tanto positiva o negativa, y qué opinión tengo sobre las articulaciones que usa en cuanto a conceptos, ¿ok? Como bien les digo, el marxismo cultural es algo que usa la derecha contemporánea para atribuirse más que nada y criticar movimientos o ideas más bien post-marxistas, que vendrían a ser las de Laclau o Chantal Mouffe. Así que nada, adelante video. Esperen que le bajo un poco. Muchos podrán pensar que hablar de marxismo en pleno siglo XXI es un anacronismo. El muro de Berlín... Bueno, un anacronismo, para aquel que no sepa, es situar algo fuera de contexto, o sea, situar una idea y sacarla de contexto. Por ejemplo, un anacronismo puede ser hablar de el esclavismo de Aristóteles sin tomar en cuenta el contexto histórico, ¿no? Lo mismo con la buena noción de género en cuanto a Platón, ¿no? Cayó, la Unión Soviética se hizo trizas, pero sin... Bueno, ahí toca algo importante, que es la cuestión del marxismo en relación a la Unión Soviética. Y es que la Unión Soviética, incluso esto lo dicen pensadores libertarios de izquierda, como Claude Lefort, que de hecho lo toma mucho Laclau en un libro que él tiene llamado La razón populista, que de hecho Claude Lefort, por ejemplo, él dice que el marxismo cultural, que él dice justamente que en la Unión Soviética no hay un comunismo. De hecho, Marx, por empezar, nunca se concibió como marxista. Esto lo dice quien introduce a su obra en el libro Gredos, Jacobo Muñoz. Y acá él señala, Agustín Laje señala algo muy importante, y es la cuestión de hablar de comunismo en la Unión Soviética. ¿Por qué es importante? Porque Marx, propiamente hablando, no estaba a favor de un Estado grande o de una visión estatista. De hecho, Marx dice que el Estado se opone a la Comuna de París y lo único que hace representar el Estado son los intereses de la burguesía. Después Lenin iba a adoptar una visión más radical, iba a hablar desde una visión más marxista, y sí se puede empezar a hablar de marxismo, porque lo propio de Marx es el marxianismo, no es marxismo. Así que ojo con eso. Claude Lefort, por ejemplo, es un marxista quien ha influido en el movimiento del Mayo del 68, junto con Cornelius Castoriadis, que es un libertario de izquierda, propiamente se denomina así, que decían que la Unión Soviética no era un país comunista, de hecho era un capitalismo de Estado. Y ahora, si ustedes se fijan, por esos años en los cuales oscilan entre los 70 y los 80, las ideas de izquierda ya empiezan a decaer, y empiezan a existir nuevas nociones de izquierda que surgen a partir del Mayo del 68. Así que nada, adelante video. Sin embargo, la verdad es que los pensamientos del marxismo clásico siguen dando vida al pensamiento intelectual y práctico de la nueva izquierda de hoy, que se hace llamar post-marxista. Honestamente no sé acá que hace referencia a marxismo clásico, ya que en marxismo solamente hay uno. Hay marxismo y post-marxismo, no hay marxismo clásico
Es como cuando un liberal se queja de que se utiliza el término neoliberalismo, ¿no? Que en realidad se puede empezar a hablar de vieja y nueva libertad desde Rousseau, cuando habla de la enajenación de la vieja libertad al firmar el pacto de asociación. Pero bueno, esto es arena de otra costal y no tiene nada que ver. Sí puede estar relacionado obviamente, pero no es conciso hablar de nueva libertad o vieja libertad. No por lo menos como lo pensó John Locke, no. Pero bueno, continuo video, así que no sé a qué se refiere Agustín Laje con marxismo clásico. O sea que marxismo solamente hay uno. Y que nosotros llamamos marxismo cultural. Ven, ahí dice lo que nosotros llamamos marxismo cultural. Ahí se ve un poco esta noción de Moff, ¿no? del postmarxismo, que de hecho Moff toma mucho a Carl Smith, y se ve esta noción del nosotros y el ellos, ¿no? Lo que nosotros denominamos marxismo cultural es lo que la izquierda de hoy se atribuye como postmarxismo, ¿no? Que es más conciso y es mejor ese término para hablar, porque así como se habla de postmodernismo, se habla también de postmarxismo. Para comprender esto hay que entender que Marx tenía una filosofía de la historia bien clara. Para Marx, la historia del hombre era la historia de la lucha de clases. No, esto está mal. Marx nunca habla de la lucha de clases. De hecho, a ver, no es que Marx en ningún momento de su obra él habla de una historia de lucha de clases. Ojo con esto. Marx lo que dice es que el ejemplo de la historia de la lucha de clases se da él tiene un escrito llamado el Brumario 18 de Napoleón Bonaparte. ¿Qué hace en este escrito Marx? Básicamente, acá él resume lo que está diciendo Agustín Laje, que en realidad lo que dice Agustín Laje, esta cuestión de que la historia del hombre es la lucha de clases, esto es una visión que Popper denominó historicista. Hay que entender que Popper es un republicanista y un liberal clásico. ¿Qué quiere decir básicamente con esto? Que para Marx la historia tiene un fin, es decir, lo que Jacobo Muñoz denominó en su introducción a Marx la teoría de la macroevolución social. Es decir, para Marx, para que haya una reproducción en la sociedad tiene que haber una producción. Pero Marx nunca desarrolló este concepto, el de la historia del hombre, como la lucha de clases. Más bien después lo desarrolla Engels y después lo desarrolla más Gramsci, incluso cuando pone énfasis en la praxis. ¿Por qué pone énfasis en la praxis Gramsci? Porque Gramsci habla de una contrahegemonía y una hegemonía. Esta contrahegemonía se construye a partir de las condiciones subjetivas para una revolución, que se dan a partir del reconocimiento recíproco de una problemática y de la propuesta en común de una solución. Así que Marx no es propiamente, toda la teoría de Marx no aborda este concepto, así que esto está mal por empezar. Sí tiene una visión historicista como la tiene Hegel. Hegel es más historicista que Marx, de hecho, porque Hegel tiene una visión más de lo real como lo racional y lo racional como lo real, que es una visión holista propiamente hablando, como diría Popper en La miseria del historicismo o en La sociedad abierta de sus enemigos, y no esto que dice Laje, así que ojo con eso. La última gran lucha entre las clases iba a ser entre la clase obrera y la clase de los burgueses. Bueno, ahora, esto es un poco lo que les decía antes, ¿no? Marx habla en el Brumario de Bonaparte, que dice que la asunción de Napoleón es el resultado de las luchas de clases, que de hecho él detalla Marx en una de sus obras, que la diferencia entre obreros y burgueses, lo que él determina legitimistas y orleanistas, se da su división según sus intereses, ¿no? La primera iba a aplastar a la segunda y iba a traer la sociedad del comunismo. Sí, en realidad no trae la sociedad del comunismo, lo que trae es básicamente la dictadura del proletariado, que en realidad comunismo no es como dicen muchos, como lo sacan de contexto. El comunismo es la superación del proletariado hacia la propiedad privada en cuanto a enajenación de mí mismo. Yo supero la propiedad privada en cuanto a enajenación de mí mismo porque puedo ya tomar mi esencia de naturaleza humana. Ya supero lo que había hecho la propiedad privada
y empiezo a ser yo mismo, empiezo a poseerme a mí mismo. Esto lo dice Marx, de hecho, en sus escritos de filosofía, política y economía. A nuestras tierras y el fin de las clases como tales. Eso es cierto, el fin de las clases como tales lo que pretende es la dictadura del proletariado y un poco también el comunismo, que vendría a simbolizar eso, ¿no? Asimismo, Marx tenía una teoría social que podría ser representada con la forma de una casa de 2 pisos. En el primer piso de esta casa social, Marx ubicaba todo lo que tenía que ver con la economía, las relaciones de producción y las fuerzas productivas. Sí, esto es cierto. Relaciones de producción y las fuerzas de producción. Esto es bien importante porque Marx aborda las fuerzas de producción desde una cuestión como mercancía, ¿no? De hecho, él habla de 2 valores, el valor de uso y el valor de intercambio. Fundamentalmente. Y en el segundo piso de esta casa, Marx ubicaba todo lo demás: la filosofía, la religión, el derecho, la moral, la cultura, etc. De esto se desprendía una teoría revolucionaria bien clara. Para hacer estallar esta casa, había que hacer estallar el primer piso, porque si hacían estallar el segundo piso, el primero se mantenía intacto. Entonces, pelearse a un nivel cultural para el marxismo clásico era como pelear contra un fantasma, contra un mero reflejo. Acá caigo otra vez en el error. A ver, no sé de dónde honestamente habrá sacado lo de la cultura. Sí sé que sí podemos hablar de Marx desde un sentido marxiano, porque marxianismo es lo propio de Marx y no es el marxismo lo que dice el AGE, ¿no? En todo caso será marxianismo, no marxismo. El concepto de la cultura es algo que toma más la escuela de Frankfurt, la teoría crítica, que en realidad lo que dice la escuela crítica, hay con allegados como Althusser o como Foucault, incluso Foucault también, dicen que la realidad no se concibe, sino que se construye a partir de las fuerzas de producción. Que después obviamente Althusser propone una ruptura epistemológica al determinar que no hay un fin ni un inicio en la historia y que no hay un sujeto. Esto que después muchos marxistas lo iban a criticar, ¿no? La verdad no sé, porque yo lo que tengo de Marx, que leí el 99% de las horas las leí, no pone tanto énfasis en la cultura. El que pone énfasis en la cultura es Gramsci. Esto es lo que yo digo, ¿no? Gramsci es quien más pone énfasis en la cultura y en lo que él denominó la sociedad civil como el conjunto de medios de comunicación, de prensa, todo lo que relacionado a lo cultural. Es decir, hay un dominio por parte de la clase dominante hacia la clase obrera en cuanto a la cultura, ¿no? De hecho, Gramsci justamente dice que la hegemonía es la dominación de una clase hacia la otra del mismo tipo, ¿no? De hecho, voy a agarrar mi libro de Marx para así analizar un poco más esto que dice Agustín Laje y abordarlo más en profundidad. Ahora vuelvo. Aquí tengo a Marx para que vean que no es como dicen muchas veces Laje o estos think tanks de derecha. El poder estatal moderno no es otra cosa que un comité que administra los negocios comunes de la clase burguesa, globalmente considerado. El rechazo marxiano de las concepciones del Estado como una instancia ética superior a los intereses particulares y capaz, en consecuencia de superar la división entre el ser humano como persona privada y como ciudadano, ya es argumentado con fuerza en la crítica de la filosofía del Estado de Hegel, donde la consideración del Estado como defensor de los intereses generales opone su visión como defensor de los intereses de la propiedad, sin cuya abolición, como diría de hecho el propio Marx más tarde, no habrá nunca una genuina emancipación humana. Es decir, Marx lo que quiere es justamente la abolición de la propiedad privada para así obtener la emancipación humana y que no haya clases, porque lo que distingue a las personas en sí para Marx es la clase. Por lo tanto, ya de por sí, sí se podría hablar un poco de la cultura en relación a la emancipación humana, pero no tanto como lo concibe Laje, ¿no?
Yo creo que igual hablar de la cultura es algo muy importante, porque de hecho, si ustedes se fijan, Marx emigró a muchos países a lo largo de Europa, ya que fue muy criticado y fue muy censurado. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esto, porque más que nada la época, porque para Marx justamente lo que distingue a las épocas económicas no es que se produce, sino cómo, con qué medios de trabajo se produce. Que de hecho esto es lo que después se va a tomar la escuela de Frankfurt para hablar de la cultura en relación a los medios de producción. De hecho, ya de por sí me parece un oxímoron, como lo podría ser el marxismo científico, que Agustín Laje hable del marxismo cultural y sitúa el marxismo clásico en relación a la cultura. Es decir, como que y esto sin caer en una falacia de falso dilema o en un paralogismo o en un sofisma, no es blanco y negro, es negro o blanco. El marxismo cultural, lo que dice la derecha, o que es más bien post-marxismo, lo que hace es tomar las bases del marxismo, de la escuela de Frankfurt y de la noción de hegemonía cultural de Gramsci, no la teoría marxiana de Marx, porque de hecho Marx nunca se concibió como un marxista. Hasta el final de su muerte él fue discípulo de Hegel, de hecho, así que por empezar eso ya está mal, ¿no? Sí, obviamente el trabajo va en relación a la cultura, si eso es lo que intenta decir Laje, porque a ver, ya desde una visión más de Hobbes, ¿qué es lo que dice? Hobbes dice que cuando nosotros participamos en una guerra de todos contra todos, lo que hacemos básicamente es obstaculizar la producción, la reproducción de las personas y el avance de la cultura. Por ende, sí, obviamente la producción va en relación a la cultura, pero no tanto como lo está abordando aquí Agustín Laje. No obstante, sí concuerdo en lo que él decía antes en referencia a la economía, ¿no? y a la disolución de las clases sociales a partir de la noción del comunismo, que vendría a ser la superación hacia la propiedad privada, ¿no? Este paradigma mostró rápidamente sus fallas. Por un lado, la revolución del marxismo llegó no a Inglaterra, no a Francia ni Estados Unidos, es decir, no llegó a las sociedades del capitalismo industrial avanzado, sino a la Rusia feudal. Y por otro lado, avanzado... Eso también está mal. De hecho, el marxismo, la noción marxiana, ¿no? de Marx, llega a Francia. De hecho, si quieren, lo puedo buscar acá, pero la revolución de 1848 es muy influida por Marx, es muy influida por sus postulados. Y de hecho Marx también habla en relación a su influencia que tuvo el ascenso de Napoleón Bonaparte a partir de un escrito que él denominó el Brumario 18 de Luis Bonaparte, ¿no? Que es este. Tiene 175 páginas, para aquel que le interese lo puede leer, ¿no? Sino a la Rusia feudal. Y por otro lado, de hecho, también Marx tiene un escrito sobre Estados Unidos que es muy importante para que ustedes lo lean si quieren. Así que sí, también llevo ciertas nociones de Marx ahí. Capitalismo industrial avanzado, sino a la Rusia feudal. Y por otro lado, los obreros en los países capitalistas avanzados empezaban a experimentar condiciones de vida cada vez mejores. Ya no eran los mismos obreros de los cuales Marx hablaba en sus tiempos. Esto es cierto, esto le doy un poco la razón a Agustín Laje, esto es muy cierto. De hecho, con la llegada de lo que muchos científicos sociales, sin decir cientificistas porque sería caer en un extremo al reducir todo al método científico, muchos científicos sociales y muchos especialistas en teoría política y macroeconomía determinan que la segunda revolución industrial se dio a partir del Fordismo en Estados Unidos, algo que obviamente después iba a tener sus críticas por personas como Mark Fisher, que determinaban que a partir del modelo de producción de la cadena de montaje, los obreros podían obtener lo que ellos producían, lo podían comprar con su propio salario. Es decir, producían algo y a partir del salario obtenido
podían comprar aquello que producían, ¿no? Es esto algo que diferenció mucho de la noción marxiana de la plusvalía, que era el trabajo obviamente no remunerado, ¿no? Porque era producir algo que tenía un costo mayor del uso de las fuerzas de producción, pero que no era remunerado, y eso lo que generaba era un plus producto en términos de marxianos, ¿no? Ya no eran aquellos que no tenían nada que perder más que sus cadenas. Sí, eso lo nombra Marx hecho en el manifiesto comunista, que decía que los obreros no tenían nada que perder salvo sus cadenas. De ahí que Marx haya impulsado justamente a iniciar esta contrahegemonía y estas nociones revolucionarias, ¿no? Porque justamente creo que acá está la gran importancia, ¿no? Que de hecho también lo señala Mark Fisher, que es esta distinción entre la plusvalía en la época marxiana y el salario en la época del marxismo, porque el plusvalor básicamente es el valor que el trabajador asalariado crea por encima del valor de su fuerza de trabajo. Es decir, genera un plus producto que tiene un mayor valor que el de su fuerza de trabajo. Es decir, básicamente el plus trabajo tiene mayor valor aquello que produce que su fuerza de trabajo, ¿no? Y acá hay una cuestión muy importante, porque justamente lo que hace el Fordismo es desmentir eso y decir que las personas que trabajaban en esta cadena de montaje podían consumir aquello que producían. De ese momento, de la primera y segunda mitad del siglo XX, tenían mucho para perder: su casa, su automóvil, su televisor, etc. Estaban más preocupados por cambiar el automóvil que por cambiar el mundo. Entonces esto llevó a muchos teóricos del marxismo tradicional a empezar a repensar los postulados básicos de la teoría marxista. Podemos citar, por ejemplo, el caso de Antonio Gramsci. Bueno, sí, acá un claro ejemplo que yo les dije: a principios de los años 1920, Gramsci empieza a tomar las nociones de la Unión Soviética y empieza a quiere de hecho plasmar en Italia la unión del obrero del norte con el campesino del sur, o del campesino del norte con el obrero del sur, ahora no recuerdo bien, una de esas dos variantes era, y plasmar este modelo soviético en Italia. Pero bueno, obviamente falla porque Mussolini asciende, pero no falla tanto porque después este postmarxismo y esta posmodernidad iba a tomar sus nociones y las iba a plasmar en movimientos contrahegemónicos hacia la globalización en los años 90, ¿no? Empezó a darle una mayor importancia a la cultura. Bueno, ahí está. Creo que, y esto es lo que yo critico, ¿no? Se puede empezar a hablar de cultura recién con Gramsci y con la escuela de Frankfurt, que es lo más importante. Si ustedes quieren estudiar teoría política, tienen que leer a Horkheimer, tienen que leer a Erich Fromm desde una visión más desde la psiquiatría, tienen que leer a Adorno, ¿no? A Marcuse incluso. Hay muchos teóricos ahí. Y empezó a hablar del rol de los intelectuales en la configuración de la hegemonía. Bueno, ahí está lo que les decía, ¿no? También de la escuela de Frankfurt. Claro, que también incorporó la teoría psicoanalítica de Freud para explicar no ya la explotación del capital, sino la opresión cultural. Y finalmente, más aquí, en nuestros días, podemos hablar del propio Ernesto Laclau, que dejó a un lado inclusive la clase obrera como sujeto revolucionario arquetípico del marxismo clásico, para hablar sobre la necesidad de construir nuevos sujetos de la revolución. Bueno, esto sí es cierto, esto es lo que está diciendo Agustín Laje, es cierto. Lo que dice es cierto. De hecho, esto se ve en un escrito que tiene Ernesto Laclau, titulado La razón populista, y otro que tiene con Jean Tarmoff, que es Contingencia y hegemonía. El primero es más complejo, el segundo no es tan complejo para aquel que quiera leerlo, ¿no? Pero esto sí es cierto, porque como que la clase obrera lo que hacía era
no enfocarse tanto en la cultura. Por eso yo digo que lo que está diciendo Laje en relación al marxismo tradicional, que vendría a ser más marxianismo, porque es teoría propia de Marx, no va en relación a la cultura. Por eso es esta crítica de Laclau, ¿no? Hay que crear nuevos sujetos revolucionarios que vayan y apunten a la cultura. Que incluyen a feministas, Esto, claro, ecologistas, etc. El resultado de estos movimientos teóricos es sencillo. Hoy tenemos una nueva izquierda, un marxismo cultural, que ya no habla más de revoluciones armadas, sino de revoluciones graduales y pasivas. Que ya no habla más de lucha de clases, sino de luchas culturales. Yo estoy escribiendo un libro, para que le interese, en el cual surge justamente esta situación hipotética, ¿no? De pensar qué hubiera pasado si esta derecha de ahora, esta nueva derecha, porque sí, obviamente es una derecha más radical, porque en la época de los intelectuales de izquierda, en Francia el más vigente en esa época, o liberal de centro derecha, si se podría decir, que era Raymond Aron. Hoy con esta nueva oleada de personas de derecha, ¿no? Conservadores incluso, que muchos reniegan del uso de este término, creo que es interesante evaluar esto, lo que yo propongo en mi libro, y es qué hubiera pasado si esta derecha de ahora hubiera nacido en la época de la escuela de Frankfurt, por ejemplo, o en la época del Mayo francés del 68. Porque la derecha ahora dramatiza estos movimientos como si fueran movimientos radicales. Y justamente lo que dice acá Agustín Laje es que son movimientos pasivos, que yo justamente también lo digo, ¿no? Son revoluciones graduales y pasivas, porque va en lo cultural, que en relación, y que igual en relación la economía también está relacionada a la cultura, como ya les había dicho antes, el ejemplo de Thomas Hobbes, ¿no? El hombre es el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Yo creo que acá Laje tiene sino que busca expropiar la... Yo creo que acá Agustín Laje tiene varios fallos importantes conceptuales. No sé si hoy, después de casi, sí, después de 4 años, si los habrá corregido, ¿no? Sí, creo que me parece algo incoherente y sobreideologizado un poco, denominar el posmarxismo como marxismo cultural, o hablar de un marxismo cultural desde el marxismo, desde la teoría marxiana, ¿no? Veo estos fallos, pero bueno, es una crítica tanto que abordo desde el sentido epistemológico, económico, y obviamente abordando desde una cuestión negativa y positiva, porque como bien saben, yo siempre digo que la crítica y el debate tiene que ser fructífero, no tiene que centrarse simplemente en lo negativo ni tampoco en lo positivo. Así que nada, espero que les haya gustado este video, esta crítica. Haré más adelante una sobre un pensador, sobre algún think tank de ahora. Así que nada, espero que les haya gustado y eso es todo. Hasta la próxima.